Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que suelo subir últimamente, o de hecho históricamente en este canal, porque básicamente vamos a hacer un vídeo divulgativo de armamento o de, digamos, de equipamiento de combate, por así decirlo, que podrían usar una hipotética raza de enanos en un mundo de fantasía medieval, ¿no? Hay muchas variables en este debate que vamos a abrir en el día de hoy, porque depende del universo de fantasía en el que nos basemos, pues los enanos usarían un tipo de armamento u otro, porque a la vez el armamento que una raza usa en combate deriva principalmente de a qué enemigo se enfrenta, ¿no? De qué forma o que siempre se intenta desarrollar un equipamiento lo suficientemente competitivo o competente, digamos, que neutralice la parte ofensiva del rival, por así decirlo, ¿no? Siempre cuando en una carrera armamentística, ¿vale? Históricamente, pues siempre se ha desarrollado equipamiento que sea útil contra quien lo usas. Más que nada porque así va un poco lo que es el tema de conflictos bélicos de este estilo, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a basarnos en esta imagen de aquí que he tomado de un vídeo, y la idea también viene de ese vídeo de Scalagrim, que es un influencer, es un canal en inglés, creo que es canadiense me parece, y es un canal que sigo desde hace mucho tiempo, no lo veo regularmente, pero sí que es verdad que he visto este vídeo, que él hablaba pues de esto, ¿no? De equipamiento de enanos y tal, de mundos de fantasía, y la verdad es que se me ha encendido la luz, ¿no? La bombilla de la cabeza, y he dicho, pues ¿por qué no? Voy a dar mi opinión sobre lo que diga este gran divulgador armamentístico histórico, en este caso centrándose siempre en la vertiente histórica de las armas, el armamento, las armaduras, etcétera, de la historia real de nuestro mundo. En este caso, pues basándose en eso mismo para intentar, pues eso, explicar un poco qué tipo de armamento usarían los enanos, unos supuestos enanos, como los que tenemos en mente en los mundos de fantasía medieval, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que depende del mundo de fantasía medieval, los enanos se suelen enfrentar con cierto tipo de enemigos o contra otros tipos de enemigos, con lo cual, ahí está. Por ejemplo, en la Tierra Media, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que han habido enfrentamientos de hombres contra enanos. Por ejemplo, en la Guerra del Norte estaban los Sesterlings, ¿no? Los hombres del este que lucharon en la Guerra del Norte, pues así se llama, fue en el norte, ¿no? En Erebor, y lucharon juntamente con los hombres de Valle y una coalición de enanos entre Erebor, Colinas de Hierro, etcétera, aliados entre sí, lucharon contra hombres del este, por ejemplo, entre otros, ¿no? Orcos de las montañas nubladas, etcétera. Pues básicamente se podría dar que un enano tuviera que luchar contra un hombre por el tema de estatura y tal, pero por lo general, por ejemplo, en mundos de fantasía como puede ser Warhammer Fantasy o sí, la propia Tierra Media, pues lo normal es que unos enanos luchen contra orcos o contra trasgos que, quieras que no, tienen una altura similar, muchas veces, ¿no? Entonces, este caso se basa, por ejemplo, en si un enano tuviera que luchar contra un hombre que, por lo normal, pues tendría una estatura muy superior. Y como veis, os voy a ir poniendo aquí imágenes que, bueno, es la misma imagen, pero, digamos, dándola por partes, ¿no? Empecemos por este de aquí, que es básicamente la parte principal, en la cual vemos a un enano que usa una especie de escudo de torre, que de por sí es bastante grande, de hecho ocupa casi el 100% de su estatura, de su propia estatura, y en este caso con una especie de curva en la parte superior y con un pincho, ¿no? Con una estaca que sobresaldría tanto en la parte superior, luego veremos también una versión en la cual la estaca la tiene en la parte inferior, y en ambos casos sería algo útil de tener en un escudo de torre como es este, porque básicamente podría, por ejemplo, usarlo para atacar en la parte superior del enemigo, o incluso atacar la parte inferior del enemigo, en este caso los pies, ¿no? Sí que es verdad que, así como a priori no sería muy útil tener un escudo que cubra el 100% de tu cuerpo, porque dices tú, claro, ocupa el 100% del cuerpo, pero yo no vería atrás del escudo. Luego hay una cosita, una vertiente, una pequeña modificación que equipararía un poco los pros y los contras de tener un escudo tan grande que te cubriese tanto espacio, pero sí que es verdad que a priori también podría ser o podría parecer rentable usar un escudo que cubra el 100% de tu cuerpo, porque así básicamente impedirías que tu enemigo penetrara tus defensas, sobre todo si tenemos en cuenta
que ese escudo de torre es mucho más útil si se usa en falange. Es decir, si usas un escudo de torre en un combate singular contra otra o contra otro oponente, en este caso un humano, puede ser un Uruk-hai, por ejemplo, o puede ser un orco, ¿vale? Generalmente hablando como orcos en general. Sí que es verdad que, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Como digo, en un combate singular no sería tan efectivo. Una falange de escudos de torre, por ejemplo, o de oplones, como pasa por ejemplo en las falanges griegas, pues sí que es verdad que tendría algo más de sentido. En un combate singular, usar un escudo tan grande, quizá no sea tanto una ventaja, sino más bien una desventaja, porque al final el escudo te tapa casi toda la periferia de lo que ves. Entonces, si por ejemplo modificáramos el escudo y usáramos y pudiéramos poner algún tipo de rendija, ¿vale? En algún visor, alguna ventana de visión por la cual tú puedas tener el escudo y vieras a través de él de alguna manera. Si estamos en un mundo de fantasía, por ejemplo, que fuera un escudo de cristal, pero duro, ¿vale? Por ejemplo, es un mundo de fantasía, joder, todo vale. O, por ejemplo, pues tener una rejilla de acero, de barras de acero o de algo así que no penetrara la hoja de tu enemigo. Si penetrase la pudieras, digamos, neutralizar, ¿no? Porque al final si se queda clavada el arma del enemigo, haces que el enemigo deje de tener un arma, con lo cual sería incluso algo efectivo. Pero bueno, si tuviéramos en cuenta que pudiéramos ver a través del escudo, entonces sí sería mucho mejor. Los escudos tan grandes nunca han sido muy beneficiosos precisamente porque te impiden ver de dónde te ataca el enemigo, ¿no? A no ser, como digo, que estemos en falange, lo cual sería una locura, porque un escudo, o sea, un muro de escudos en falange de escudos de torre enanos, la verdad es que molaría un montón, sinceramente. Luego, si te das cuenta, el escudo tiene, como digo, una parte curva, en la parte superior es como curvo, no es realmente un tablón de madera, ¿vale? Sino que en la parte superior hace como una curva que taparía por ligeramente lo que es la parte superior del enano, supuesto enano que lo usara, ¿no? Y esto tiene un sentido, porque al final, cuando tú usas armas rectas, como puede ser una espada, por ejemplo, que está usando este hombre aquí, cuando tú usas una espada, por ejemplo, e intentas golpear la parte superior de tu enemigo, con alzar un poco el escudo, pues ya la pararías, sin más. Y no tendría forma, a no ser que estuviera muy cerca tuyo, pudiese maniobrar para intentar clavar hacia abajo, digamos, la espada. Sería complicado, dentro que cabe, ¿no? En cambio, si usas, por ejemplo, armas como el hacha que veis ahí a la derecha de la imagen, en las hachas, lo bueno y malo que tiene a la vez, según cómo mires o según el bando en el cual te bases, es que donde acaba, digamos, donde golpease el supuesto mango, o lo que es la vara de la barra, de la hacha, no acabaría ahí el peligro porque el hacha penetraría por dentro del escudo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene ese escudo esta especie de techo extraño en la parte superior? Pues porque eso impediría que un hacha incluso pudiera penetrar por encima. Porque si tú tienes un escudo que es así, ¿vale? Imaginaos. El hacha no quedaría aquí, el hacha quedaría por detrás de lo que es ¿no? Lo que es la superficie o el borde del escudo, con lo cual sería peligroso para el portador del escudo en el caso de que quiera defenderse de ese ataque. Entonces tiene algún sentido dentro de lo que cabe, ¿no? Luego vamos a ver diferentes situaciones en las cuales podemos ver este tipo de maniobras, ¿vale? Para empezar, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos usar el escudo como algo ofensivo? Como veis, la estaca que tenemos en la parte superior la podríamos intentar pinchar, o podríamos intentar pinchar a nuestro oponente con ella, ¿vale? En la parte superior, en el cuello, en alguna parte, digamos, menos protegida, porque generalmente aquí estáis viendo que un enano se está enfrentando a un poco más que un campesino, porque no tiene ningún tipo de armadura ni nada por el estilo que lo cubra en este caso, esta espina que tendríamos en la parte superior del escudo. Si tuviéramos un combate contra una unidad acorazada o alguna especie de caballero, pues obviamente sería más complicado hacer que esa espina, esa estaca, digamos, fuera algo más funcional, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene todo el sentido del mundo tener algo que pinche en el escudo para, bueno, usarlo también no solo como arma defensiva, sino también como arma ofensiva, ¿no? Luego tenemos el mismo ejemplo, pero en la parte, o sea, a la inversa, ¿no? Teniendo la espina o la estaca en la parte inferior del escudo,
En este caso podríamos intentar no solo defendernos de los ataques generalmente superiores, porque al ser un enano, ten en cuenta que tenemos menos estatura que nuestro rival, en el caso de que estemos luchando contra un hombre, como digo. No solo defender la parte superior del escudo, o sea, de los ataques, sino también intentar pinchar la parte menos protegida al mismo tiempo de nuestro contrincante. Teniendo en cuenta, por supuesto, esto es muy variable, como digo, ¿no? Según el equipamiento que use el equipo, según el equipo que use nuestro contrincante, ¿no? En este caso usan un escudo de rondo al estilo vikingo, por así decirlo, ¿no? Y claro, pues la parte inferior del cuerpo no la acaba de cubrir del todo bien. De hecho, la parte más... Los enanos en general tendrían cierta ventaja contra un combate contra un hombre, porque pese a ser más bajos, tener menos estatura, es más complicado para alguien, intentarlo, pensarlo en vuestras casas, es más complicado atacar a un blanco que esté abajo tuyo que no a un blanco que esté a tu altura. Y es mucho más fácil atacar a un blanco que tenga los pies o las partes inferiores menos protegidas que, por ejemplo, atacar la parte superior de alguien, ¿no? Entonces, siendo un enano, lo que generalmente creo yo que buscaría para beneficiarse de una situación como esta es atacar la parte inferior de su contrincante, porque es la que tiene él más a mano, porque es tema de altura, ¿no? De estatura. Y es a la vez la parte menos protegida de tu contrincante, con lo cual lo tienes todo. O sea, puedes acceder más fácilmente a la parte inferior de tu contrincante y encima va a estar, o vas a saber que es la parte más delicada o menos protegida del mismo. También te digo que si un humano tuviera que luchar contra un enano, generalmente se buscaría proteger mucho mejor la parte inferior del cuerpo con grebas o algo así de placas de metal y no iría con zapatos o con botas, sin más. Con lo cual eso depende mucho del equipo que use tu contrincante, como digo, ¿no? Es muy variable, este tipo de cosas es muy variable porque, claro, nos basamos en algo genérico cuando realmente era de todo menos genérico. Lo que son los conflictos siempre, pues cada uno tenía un equipamiento X, no iban siempre todos con el mismo equipamiento, ¿no? Luego también es algo curioso, que es la doble unidad, digamos una unidad de enanos que constaría de una parte ofensiva y de una parte ultra defensiva. Es decir, únicamente un enano sosteniendo el escudo de torre, con un hacha o de una mano, por ejemplo, como vemos aquí en el dibujo, la cual podría ser aparte también ofensiva, porque podría buscar golpear la parte inferior del contrincante, como decíamos hace un momento, pero generalmente una parte ofensiva de proteger los golpes sin más. Y luego, en la parte superior, o no sé si en carrera y saltar por encima de su espalda o lo que sea, no creo que estén luchando como tal uno encima del otro, lo digo porque entre equilibrio y tal sería cuanto menos poco productivo, hay que decir la verdad. Pero sí que es verdad que es curioso que, por ejemplo, tuviéramos otro enano detrás que en algún momento saltara por encima nuestro o lo que sea, con dual wielding, se dice, ¿no? Con dos hachas, doble arma, por así decirlo, y fuera la parte ofensiva de esta unidad, o esta supuesta unidad que se compenetrara como si fuera una sola, realmente siendo dos soldados. Es cuanto menos difícil de que esto fuera efectivo, la verdad, pero mola un montón. Así que bueno, lo comento así un poco por encima. Porque sí, molaría un montón, pero la parte efectiva creo que aquí cojea un poco, ¿no? Y para acabar, también tenemos esta parte de aquí. Que en este caso, como veis, es una especie de escudo emulando un poco a los míticos escudos de pavés, que son básicamente muros portables. ¿Portables? Son muros... Son muros que tú puedes transportar a cualquier sitio, los clavas en el suelo, y los usaban los ballesteros de no sé qué siglo, sinceramente, para protegerse de las flechas enemigas mientras recargaban lo que es la ballesta, ¿no? Que como sabéis, la ballesta es un arma mucho más sencilla de usar que un arco, porque no necesita ningún tipo de entrenamiento, porque es mucho más sencilla de usar, al final... aparte pues incluso más poderosa, porque al final un virote suele ser más efectivo, por así decirlo, que una flecha en según qué situaciones. En según otras situaciones supongo que no, pero bueno, básicamente es eso, ¿no?
una especie de pavés en el cual pues habrían dos unidades. Un enano que aguantaría el pavés y otro enano que sería el que se encargaría de disparar con la ballesta. También te digo que el pavés lo bueno que tiene es que es un arma que se puede... Es un muro que se puede plantar en el suelo y no hace falta que lo toques. Es lo que, pues, es digamos la parte efectiva del diseño de este escudo. Con lo cual, que haya dos enanos, quizá pues no haría falta. Quizá con haber uno, pues ya estaría guay. En todo caso, pues ya digo. Todo este tipo de escudos, repito, como decíamos al principio, la parte más épica o la parte más funcional que le veo ya a un escudo de torre es si usas el escudo de torre en falange de escudos de torre. Es decir, un escudo de torre como tal, solo, en un combate individual, no es para nada tan efectivo como un muro de escudos que se solapen unos con otros, con lo cual sí que conviertan a esa unidad en una especie de muro impenetrable, ¿no? Los eanos, como yo me los he imaginado siempre me los he imaginado de esta manera, con escudos de torre, pero con un escudo de torre en plan falange, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el mod de Third Age, creo que era el Reforged, no sé si hicieron, creo que hicieron uno también, subimos al canal para el especial 20.000, no sé si el 25.000, algo así, subimos un especial en el cual os enseñé una unidad de enanos que usaban escudos de torre y hacían el testudo, ¿no? Porque era de un mod del Rome 1 Remastered y la verdad, del Total War, y la verdad es que estaban muy guapos. Porque yo siempre he imaginado, digamos, el ejército de enano me lo he imaginado siempre así, ¿no? Cuando yo leía, por ejemplo, Tolkien o he leído otras cosas, no sé que sean más específicos en cuanto al equipamiento que usaban y tal, siempre me los he imaginado pues siendo un ejército casi profesional o muy profesionalizado en el sentido de que era pues como el ejército romano, ¿no? El ejército romano ha sido, creo que el primer ejército profesional de la historia o algo así. Y básicamente pues los testudos eran pues una especie de escudo de torres que se solapaban entre ellos y hacían el testudo también en cuanto había un testudo ofensivo, un testudo defensivo, o servía para todo tipo de situaciones. Y la verdad es que siempre me los he imaginado de ese rollito, ¿no? De ese rollo más militarizado, más rollo romano, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con Scalagrim en cuanto a sus argumentos, sin duda alguna, porque el tío sabe bastante. Y en este caso, vamos, yo creo que la ha clavado. Pero sí que es verdad que en vez de hachas a una mano, pues yo usaría, por ejemplo, lanzas en ristre, ¿no? Hacer que el escudo tuviera una especie de boquete por el que introducir la lanza y mientras defendes en testudo, repito, pues pudieras ir pinchando a tus rivales, ¿no? O algo así. Me ha molado mucho el tema del pavés con el ballestero enano detrás, aunque yo pondría solo un enano en vez de dos a la vez, porque el otro solo aguanta el escudo y no hace nada. Pero muy bien, me gusta la idea. Me ha gustado la idea de hacer este vídeo también, no sé qué os parece a vosotros. Ya me diréis en comentarios qué os parece lo que es el vídeo, si queréis que haga vídeos de este estilo más hablando un poco de cosas similares, ¿no? De esta temática que tanto nos gusta, que es los mundos de fantasía medieval, y en este caso pues del armamento que yo siempre he imaginado que tendrían los enanos, siempre viéndolos un poco más desde el punto de vista de Tolkien, ¿no? Pero sin duda se podría, digamos, equiparar a la gran mayoría de enanos en mundos de fantasía medieval, sobre todo también los enanos de The Witcher, que luchan contra gente más alta que ellos la gran mayoría de veces. No tanto los de Warhammer quizá, porque los de Warhammer necesitan armamento mucho más potente, con el sentido de que tienen enemigos mucho más corpulentos que ellos. Sin ser ellos poco corpulentos, también te digo. O sea que al final se equipara un poco la cosa. En fin, espero que os haya gustado el videito, chavales. Para mí es un placer como siempre. Y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, directo, lo que sea. Acordaos, dejar vuestro like, ayuda un montón. Compartir los vídeos también, ¿por qué no? Para que más gente conozca el canal. Y aparte de suscribiros para que no os perdáis noticias como estos, pues también hay que recordaros el tema de las notificaciones de la campanita. No vale con solo poner todas las notificaciones de la campanita, sino que también tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener tanto la app, lo que es la aplicación del móvil de YouTube, como en vuestro ordenador tenéis que tener activado que os notifique las cosas, porque si no, aunque tengáis la campanita, no os va a notificar. De hecho, solo el 17% de la gente que me ve ahora mismo, que estáis ahí, traéis todo correcto. Con lo cual, el resto, todos los que no sean de ese 17%, normal que no sabéis nunca de nada porque os falta algo ahí. Sin más, espero que os haya gustado.
i nos vemos en el siguiente. Hasta aquí, adeu. Te doy, chavales.